Encontrarse con otros en un mismo sueño sería como fundar un destino colectivo. En aquel Saldán de 1965, un grupo de vecinos plantea la necesidad de una escuela secundaria para continuidad de estudio y mejores posibilidades laborales de los jóvenes. El gobierno municipal, encabezado por don Silvano Manini, acompañado de don Alberto García Piera, en vistas al bien común, toman ese proyecto colectivo, impulsado por Elvira Oviedo, a pedido de la señora Felipa García, conformando el 29 de julio en Asamblea de Vecinos una comisión provisoria que comienza una ardua tarea para el reconocimiento oficial del Instituto José María Paz, eligiendo ese nombre por su gran formación intelectual en importantes escuelas y en la Universidad Nacional de Córdoba, y comprometiendo su lucha por la independencia. Concretaron entonces su anhelo formalizando la primera comisión directiva e iniciando el ciclo escolar en 1966. Que armamos la comisión, logramos armar la comisión y nos reuníamos en la casa de Antonieta y muchas veces en la municipalidad de lo que queríamos hacer. Bueno, y en ese entonces yo era secretaria de Cultura, sí, y yo sabía que en la Nación, en la dirección, no sé si era Dirección de Cultura en Buenos Aires, era la señora la hija de Sabatini. Bueno, entonces fue García Piera a Buenos Aires a ver, qué sé yo, sí, le ayudó, le hizo todo. Bueno, y así comenzamos, pero con muchas dificultades, pero salimos adelante. Acompañando su comienzo, sus primeros directores, el doctor Máximo Provenzal y don Jorge Almeida, debieron enfrentar los desafíos de organizar una institución educativa con su cuerpo de profesores, con planes de estudio para mayor inserción y optimizando los recursos. Aquellos primeros profesores que comenzaron en carácter ad honorem, en espera de autorización oficial para ser remunerados, permitían imaginar un futuro mejor. Eran portadores de valores de trabajo, de voluntad y gozaban del reconocimiento de la sociedad. Un día estaba sentadita yo ahí, como en la puerta, ¿viste? No en la puerta, en la ventana. Y pasa una señora divina. Me dice, y me habla. Y me dice, ¿usted va a dar máquina? Sí, le digo, yo había traído máquinas de allá de Cañada 2. Sí, digo, voy a empezar a dar máquina y taquigrafía acá en mi casa. Bueno, me dice Regio, ¿por qué? Le digo yo. No, porque yo le voy a mandar a mi hija. ¿Cuántas tiene? 6. La Cecilia Golderman. ¿Cuántas nenas tiene? Y le di clase a las 6. Primero en la academia y después en la escuela. Y García Piera se entera que existí yo, que existía. Entonces me ve un día que yo era amiga de la Liliana, de la hija. Y me dice, Mercedes, se va a abrir un colegio, así, me gustaría que vos estés también en la escuela. Él me habla, García Piera. Dice, bueno, le digo, yo tenía 20 años. Bueno, le digo, no hay ningún problema. Viste que no se cobraba. No, le digo, yo no tengo problema porque tenía la academia. Yo ganaba plata de la academia. Y ahí fue que me llamó él, García Piera. En los inicios de la escuela, como todos los que estamos presentes, hemos sido pioneros. Sí, hemos sido pioneros y además pertenecíamos a la primera comisión. Pero, ¿qué pasaba? Yo tenía mi título de maestra y necesitaban profesores. No podían venir profesores de la ciudad porque les resultaba oneroso por el viaje o porque no se cobraba. Entonces, los que teníamos títulos de maestro ejercíamos como profesores. Me inicié como profesora de geografía. El colegio formaba parte de un grupo de familias pioneras, familias que tenían apellidos extranjeros, criollos, de todo, pero éramos los dueños de la tierra, los dueños de Saldán, los que nos habíamos iniciado y conocíamos todos los problemas de los chicos, de los grandes. Entonces, más que profesores, éramos personas que estaban muy en contacto con el alumno. El alumno traía sus problemáticas y nosotros las resolvíamos. El chico, además de recibir la parte de instrucción, recibía la parte maternal o cariñosa que necesitaba,
porque eran gente que venían con una problemática también social, económica, que había que resolverla. La escuela implicaba progreso, posibilidad de crecer. Crecer en el saber posibilitaba movilidad social. Necesitaban un profesor allá en Saldán, López Provenzal. Bueno, él daba clase de biología, entonces quería directamente dejar porque no le daban sus tiempos y yo todavía tenía necesidad de rendir 2 materias para ya terminar el profesorado. Entonces me dice, si usted me promete que la va a rendir, el puesto es suyo. ¿Qué? Te puedo imaginar página, número, de todo. Y la última materia que rendí fue biología celular. Era hermoso, muy bien. Prácticamente, digamos así, la estrella que yo tomé porque iba a ser mi primer, digamos, colegio que iba a comenzar. Ha sido una experiencia, en primer lugar, hermosa porque estaba muy alejada, en primer lugar, de mi casa. Veía, ¿no es cierto?, los chicos que iban con mucho sacrificio, con ansias de aprender, se entraba a las 18 hasta las 23. Era una maravilla el grupo humano que había tanto en los alumnos, en los docentes, en los preceptores, todo era una familia. Para estos docentes, las dificultades eran estímulos no solo para su proyecto personal, sino también para un sueño colectivo. Yo vivía en la fábrica Minetti, que mi padre trabajaba ahí, y me relacioné, daba clase en Calera y después empecé a dar clase en Salta. Y me gustaba mucho el ambiente, la solidaridad que había en uno y en otro colegio. Y el grupo humano que había en Saldán, que trabajé muchos años y muy cómoda, a pesar de las exigencias que tenía uno como docente, porque nos preocupábamos mucho por los alumnos, porque los padres se preocupaban por sus hijos, y la búsqueda del alumno, el interés que tenían los chicos, estaban ávidos de conocimiento. Si te dijera que hay alumnos que cuando se daba un tema que les interesaba profundamente, tocaba el timbre para el recreo y había quienes se quedaban, perdamos el recreo, nos quedamos a seguir tomando la clase. Y lo que fuese, si yo tuviese unos cuantos años menos de los que tengo ahora, volvería a dar en ese colegio. Se comprometieron con su trabajo y el proyecto colectivo. Trabajar duro y esperar era base del esfuerzo permanente. Al crearse el instituto, colaboramos todo porque realmente yo ya era egresado del secundario, sí. Y entonces comencé como preceptor, que era lo que podía hacer porque era maestro recibido en el secundario. Y entonces los 3 primeros años estuve como preceptor de los cursos. Pero luego, al seguir la carrera de odontología, me recibí de odontólogo y luego, con el aval del título de magisterio, pude dar la cátedra de higiene. Poder sacar adelante el instituto fue muy trabajoso y los cursos se fueron aprobando de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, a ver si las inspecciones que venían del nivel nacional nos aprobaban por el número de alumnos y por los elementos que teníamos didácticos. Entonces eso fue con mucho esfuerzo, la verdad que fue con mucho esfuerzo. Inclusive los alumnos muchas veces faltaban demasiado al colegio y tenías que salir a buscarlos a los distintos sitios porque se hacían la chupina y necesitábamos tener el número de alumnos para que nos aprobaran curso por curso. Bueno, yo mi propuesta fue que sea la bibliotecaria, pero al final fui celadora al principio. Después ya hice las dos cosas. Me encantaba estar con los chicos y también disfrutaba de mis compañeros, de toda la barra que éramos alegres, felices y bueno, eso me llevó a ser hoy una viejita alegre y feliz,
porque todos mis recuerdos son maravillosos. Aquellos estudiantes deseaban estudiar sin escatimar esfuerzo, tiempo, dedicación e ilusión. Muchos, impulsados por sus padres, estaban seguros que sin esfuerzo pocas cosas podrían lograr en la vida. Estudiar era un camino para ser alguien. Así fueron auxiliares técnicos en práctica contable y más tarde bachilleres comerciales. Bueno, fue una novedad, fue un entusiasmo, sobre todo de parte de mi hermana, que es la que me motivó más, porque yo en su momento como chico medio como que decía, voy a terminar el primario y quiero trabajar. Como lo inició junto conmigo al secundario, entonces fue un respaldo bastante grande para mí. Y bueno, ya una vez que se empezó, siempre con los temores de chico, que uno creía que no podía alcanzar las metas, porque uno a veces teníamos muchas materias. Yo estudiaba al lado de mi hermana, pero daba la casualidad de que ella, no sé, tendría mejor, qué sé yo, era más inteligente que yo. Pero yo a lo mejor era de 6, de 7, y mi hermana era de 9 y 10, o sea que, y estudiábamos a la par. Entonces habíamos hacer un grupo de 6, 7 chicos que estudiábamos a veces de acuerdo qué materia, la estudiábamos todos juntos. Bueno, yo la verdad que estoy primero que nada contenta de que nos hayan invitado acá a tu casa, Susana, a recordar esos momentos maravillosos que hemos pasado dentro de la escuela. Maravillosos en muchos sentidos, porque primero que nada haber logrado un título que en aquella época era muy difícil conseguirlo. Cuando llegue el momento, el año anterior a que comenzara nuestra escuela, ya se habló de que sí, que la escuela se abría, que en fin, era un revoltijo en el pueblo y dentro de la juventud también, porque era una posibilidad para muchos que vivíamos acá. Y bueno, con mucho sacrificio dijimos vamos a empezar y empezamos y con todo el entusiasmo, porque había muchísimos chicos acá en el pueblo, tales así que se abren 2 aulas de alumnos. Era importante y había mucha gente grande también, gente de nuestra edad, mayor a nosotros, y chicos que también habían salido de la primaria el año anterior, pero que no tenían la posibilidad de ir a otro lado. Así que, bueno, se vivió un clima dentro de la escuela hermosísimo, el entusiasmo sobre todo que había en todos. Tenemos casos que han mandado después a sus hijos a esa escuela, de chicos egresados. Entonces, la continuidad también creo que tiene que haber sido importante, no solamente el inicio, porque si no se hubiese seguido mandando gente de nuestro pueblo a esta escuela, hoy tal vez no funcionaría. Mi padre, preocupado por todo ese tema, aparte que era el cobrador del agua, caminaba mucho por el pueblo, muy mucho, hablaba muchísimo con la gente, y en ese transcurso que iba todos los meses recorriendo el pueblo, se ve que iba haciendo reuniones o hablando así con gente que se destacaba en Saldán, y bueno, y tomaron la idea de ver si había alguna posibilidad de hacer un instituto, un colegio secundario a la noche, para que el pueblo tuviera su secundario y dejara de depender de otros lugares. Y fue así que eso le ha llevado muchas satisfacciones, porque se encontró con mucha gente que también se ve que pensaba lo mismo. Y bueno, y hasta que se les dio la oportunidad de que se hiciera el colegio, aceptaron las autoridades, hubo mucha gente dispuesta en hacer trámites. Mi papá había sido chofer del doctor Ilía, expresidente, y bueno, él tenía mucha llegada a la legislatura de Córdoba, al gobierno de la provincia, que también eran radicales, y bueno, y arrimó muchas ideas, y de ahí la gente que lo asesoraba a él
le dieron el visto bueno y con mucha gente de acá de Saldan lograron su cometido, que era abrir el colegio. Recuerdo y con alegría hoy el grupo de personas que llegó a mi casa a hablar con mis padres para que nos dejaran concurrir a hacer un secundario y que necesitaban que el pueblo los apoyara, porque sin el apoyo del pueblo el colegio no podía existir y era muy necesario porque no había donde concurrir, salvo Calera, Villa Allende o Córdoba, que fue un grupo grande que se reunió, donde se formaron 2 cursos, y de esos 2 cursos quedamos 1, y recuerdo todos los días de mi vida la alegría de tener ese secundario. O sea que estas palabras para agradecer a ese grupo de personas y a los profesores y al pueblo en sí que nos apoyó para que pudiéramos contar con este colegio. Salí de ahí, pude ir a la facultad, de eso encontré un buen trabajo donde trabajé 42 años y bueno, y ahí me jubilé. Del colegio que era mucho, todo casi contable y matemática, entonces fue una base importante. Y en el trabajo hice lo mismo que es la empresa constructora donde llevaba toda la parte administrativa. Sí, que yo hacía el segundo año a la mañana en el Colegio Sarmiento de la Galera y empecé el primer año a la noche acá en el Colegio de Saldan. No lo pude terminar ese año porque era demasiado, se me juntaban muchas cosas y al año siguiente abandoné el Colegio de Calera y seguí y empecé todo desde el primer año en el Colegio José María Paz, donde terminé el 5º año. Al año siguiente, en ese momento, el secretario era Marcos Galeano, muy amigo, grandes amigos, y me dijo, dice, vos cuando termines acá vas a pasar de este lado. Me acuerdo que Mercedes Montoya nos daba en su academia mecanografía y taquigrafía, y cuando íbamos al colegio teníamos que ir a la casa de ella a buscar las máquinas, veníamos todos en fila india con las máquinas de ella al colegio, y después terminar el colegio teníamos que ir de nuevo a llevárselas porque el otro día tenía alumnos. Fue una historia muy linda en aquella época, muy llena de ciertas privaciones que para nosotros no eran tales. Nosotros solucionamos. Yo terminé en la escuela de mecánica que estaba en Calera y hacía justamente a las 18 entraba al José María Paz, que cambió mi vida sustancialmente, porque el encuentro, las personas, el contacto diario con todo ese tipo de gente, que era gente muy especial. Todos los profes, los directivos, imagínense, teniendo de directivo a Marco Galeano, al Negro Almeida, a las profesoras que les recordamos toda la vida. Y mi vida laboral, en realidad, giró totalmente y con el título secundario de la José María Paz me desempeñé toda mi vida. O sea que para nosotros, y actualmente esa carrera, si existiera, ese título, le daría un valor inmenso a los niños, a los chicos de hoy. Para nosotros, la escuela también era un muestrario de lo que en realidad éramos nosotros, porque teníamos cualidades naturales, innatas, éramos de un pueblito de la sierra, y cada cual cantaba, cada cual escribía, cada cual hacía teatro, y todo eso se fomentó porque también impulsó las ideas de los profes, de los directivos, para seguirlo y hacerlo más grande. Y creo que esa picadita sí fue lo que fue encendiendo la llama de Marco para todo lo que vino después, que fue grandioso, ¿no es cierto? Tenemos experiencia teatral, te digo. En el colegio armamos un grupo de teatro que hicimos con los profesores, mi hijo el doctor.
y la dimos en el colegio para un fin de año con tanto éxito que nos llevaron al anfiteatro. Tuvimos que hacer como tres funciones. Con la primera actriz. Con Martita Pari, me acuerdo que ella también muy activa. Y así que también hacíamos teatro, hacíamos grupos de canto. Así empezó también la iniciativa del festival, donde el motor de Marco nos arrastró a todo. El protagonismo de los alumnos adquiere relevancia en 1971, con la creación del primer centro estudiantil, iniciativa del entonces secretario docente Marcos Galeano, para generar actividades educativas. Entusiasmado con la idea de trabajar en el colegio que lo trae el señor Almeida. Y bueno, su objetivo principal era trabajar con los chicos, con los jóvenes. Él decía siempre que estar con los jóvenes era lo mejor que le podía pasar en la vida. Y bueno, después de varios años empiezan a trabajar con el grupo, con los mismos alumnos, con los mismos chicos que salían de ahí a formar el festival, a formar el grupo para armar el festival. Y primero un centro de estudiantes, ¿no es cierto? Primero el centro de estudiantes, donde todos eran, sí, su actividad era fuera de los días de lunes a viernes. Hicieron el grupo de vóley, que el vóley después ese grupo fue interactuando con otros colegios de otros lados. Y bueno, la idea del festival surgió y ya todos los chicos, no recuerdo bien quiénes son los que empezaron, pero eran todos alumnos y trabajaron muchísimo para conseguir eso. Surgieron así, en 1972, las competencias folclóricas estudiantiles, con participación de escuelas de la zona y más tarde de otras provincias. Afirmaba Galeano, una escuela sin música no es una escuela. Y ese encuentro se transformó en una valiosa experiencia educativa, como le llamó el padre Jorge, rector del colegio Don Bosco. Él describía así lo que se llamó Saldán Folclore Joven. Saldán es una puerta incansablemente abierta de par en par, que oxigena y purifica de innumerables presiones e imposiciones extraculturales que viven a diario los chicos. Allí, los jóvenes son protagonistas en música, canto y danza. Se trata de una competencia que no tiene el sentido estéril de competitividad, sino la manifestación de un perseverante esfuerzo de superación de cada participante y cada delegación. Un proyecto educativo que impulsó la especialidad de la escuela, verdadero ejemplo de trabajo cooperativo en pos de objetivos que apuntaban a fortalecer nuestras raíces. Los logros económicos dieron sus frutos y con lo recaudado en las competencias se obtuvo material didáctico, se abonaron sueldos y se compró un terreno con la posibilidad de concretar allí el sueño del edificio propio. Nuestro sueño. El desafío mayor era concretar el edificio, puesto que el Instituto José María Paz funcionaba en turno vespertino en el edificio de la escuela primaria. Nuestros sueños. Así decía el cartel que adornaba el predio del Instituto José María Paz, cuando en 1987 el ex gobernador Eduardo Angelós, acompañado del entonces ministro de Educación Jorge Peirano, visitaban Saldán para inaugurar obras. Jorge Peirano fue, como dije recién, un educador nato. Él muchas veces, en su creatividad, en sus formas de actuar y de pensar, puso de manifiesto el gran amor hacia los niños, hacia los jóvenes, a los que le supo despertar su propio mundo, enriquecerlo con sus relatos, con sus enseñanzas, con su ejemplo permanente de vida. Formó legiones, enormes cantidades de alumnos, y estos siempre allá en su vida, cuando fueron avanzando en su vida, siempre recordaron la presencia de ese maestro. Ellos tuvieron también la oportunidad de encontrar el maestro de su vida.
Jorge Peirano nunca claudicó de sus principios, no fue siempre comprendido, sobre todo cuando se abren los caminos, nuevas propuestas en educación, donde primaba en nuestro medio un tradicionalismo cerrado, dueño poseedor de su verdad y que no cabían otras verdades, olvidándose que la vida va cambiando con nuevas exigencias, con nuevas doctrinas que realmente enriquecen y hacen permanente este foco de luz que es la educación. Se vislumbraba la esperanza de alcanzar un sueño de más de 20 años, y al pedido verbal de un alumno de la construcción de la escuela, surge del profesor Peirano la idea del pase al ámbito provincial que se concretó por ley, y la escuela pasó a llamarse Escuela de Comercio José María Paz. Jorge Peirano vino ya con un programa claro de gobierno en educación, que estuvo apoyado unánimemente por los docentes, verdaderos ejecutores del hecho educativo, ¿no? Entonces, revalorizó la función, la dignificó, les dio participación, los maestros se reunían, opinaban, establecían también normas claras para sí, para su propia escuela y generalmente para todas las otras escuelas. Hay un reconocimiento de la gente que aún perteneció y que aún está viva, que hay muchos, pertenecieron en esa época de apertura a la nueva escuela, a la nueva propuesta, que aún agradecen haber sido partícipes y respetados como tales. Y bueno, la Escuela José María Paz es una de esas escuelas. Así que ustedes estuvieron, las personas que pudieron verlo en su actuación ministerial, estuvieron frente a un verdadero maestro. Yo creo que por mucho tiempo no había habido en Córdoba un ministro de Educación que hubiera sido realmente de la misma cuna de la educación. Se constituyeron las primeras cooperadoras escolares, integradas en su mayoría por padres que trabajaban sin descanso para brindar un ambiente propicio a sus hijos, promoviendo actividades que les demandaba tiempo y esfuerzo. Empiezo desde jardín de infante hasta que terminó la Dani quinto y pasé 2 años más. Son 6, eran 7 años, 8. Claro, en la primaria, ella estuvo primero en la primaria, 14, en el secundario, todo el secundario. 16 años más. 16 años entonces. Pero integraste otras cooperadoras Sí. del primario vos también. Por eso, todo Claro, la... ahí está. Claro. Había terminado y seguía no me largaba la primaria y quería el secundario. Si yo como presidente le manejo hasta La Plata y todo también ahí. Exactamente. ¿Alguna vez faltó algo? Nunca. Ahí está. Nunca faltó y siempre se hizo todo, ¿cómo se llama? Los balances. Sí, los balances. Cuando había cambio de comisión, de vuelta presentábamos todo. Exactamente. Así Sí. es. ¿Y cómo lo vivía tu familia eso de que vos fueras la presidenta de la cooperadora? Por lo menos siempre tuve apoyo. Y yo, bueno, llegaba a la tarde, yo he cosido, hacía todo en mi casa y me iba al colegio. Chocha. Fue muy útil cuando todas las instituciones se unen en el festival y entre todos trabajábamos juntos formando una comisión conjunta. Y ahí empezó a quedar, el festival empezó a crecer y empezó a quedar mayor resto, ¿te acuerdas? Así todo, tampoco nos alcanzaba, pero ¿te acuerdas que hicimos la primera jornada de 24 horas para hacer los cimientos de la escuela? Sí. ¿Te acordás de eso vos? 24 horas no dormimos. Que para el festival no había descanso, porque como dice la ex alumna, hija de la señora miembro de la cooperadora, trabajábamos durante todo el día, durante la tarde, preparando las cosas para la noche y en la noche. O sea, no había descanso. Y así todo nos era muy difícil. De todos modos, el festival fue creciendo y las ganancias, cuando todas las instituciones trabajamos juntas en este pueblo, fueron importantes. Pero así todo no alcanzaba para un edificio. Necesitamos de la ayuda provincial. El trabajo de los chicos fue impecable. Sí. Tanto de los alumnos como los alumnos, el trabajo fue, realmente eso es trabajar por su escuela. Sí. Pero lo hacían con mucha responsabilidad, ¿eh?
ahí realmente ponían, el que era guía tenía un grupo de gente a su cargo, de alumnos que llegaban de las otras escuelas y realmente respondían para todas las necesidades de esa escuela. El que era coordinador coordinaba todo, a todos los guías, para que todos los guías cumplieran con su función y resolvía las situaciones que se iban presentando, ¿no? Así como los responsables de las distintas áreas. El área del espectáculo tenía que estar todas las noches respondiendo para que el espectáculo, para que los locutores tuvieran lo que tenían que tener, para que cada cosa saliera como correspondía, para que los jurados tuvieran lo que tenían que tener. Iban a primer año, primero eran guías, pero después iban ascendiendo, digamos, a medida que iban aprendiendo y se convertían en coordinadores de esos guías. Cuando aparece en la escuela la especialidad de turismo, que un poco tuvo que ver con el festival, porque para hacer que el pueblo de Saldán sea conocido como una oferta turística, ¿cuál era el evento que lo hacía para que sea una oferta turística? El festival, que se conocía. Entonces la especialidad empieza a trabajar tomando como contenido justamente el festival. Entonces los mismos profesores de la especialidad empiezan a su vez a poder ordenar un poquito esto de la formación de los coordinadores, de los guías, de las distintas áreas del festival. Porque inclusive había materias como mercado turístico y todo eso. Al principio era rogar que los medios nos escucharan para difundir el festival y después fue al revés. Los medios nos rogaban a nosotros que los atendiéramos para que por favor les dijéramos cuándo se hacía el festival, qué es lo que se lograba, qué escuelas venían, y de ahí surgieron los artistas después. Los amigos surgen del festival Galleguillo. Hasta el día de hoy se acuerda del festival de Saldán porque él surge de acá. Doña Jovita se acuerda hoy del festival de Saldán y fue padrino del festival. La gente de los Sacha. Los Sacha también fueron participantes del festival y son un excelente conjunto hoy. Toda la gente de Dianfunes, también los Pachecos, son resultado de esta promoción del festival. Pero otra de las cosas a destacar mucho es que en las cooperadoras, digamos, todas nuestras familias pusieron el lomo. Con esto te quiero decir que la señora dice, yo dejaba mi casa, me iba para allá, pero nuestros hijos también participaban, tanto la Dani como los míos, estaban en toda la organización de todo, y si nosotros nos juntábamos a limpiar la escuela, y mi marido estaba con nosotros, y nuestros hijos estaban con nosotros, lo primero que hubo, digamos, en el edificio fueron los baños. ¿Por qué? Porque como la escuela era de noche, no podía tener educación física. Entonces, como ya estaba el terreno que se había logrado, una parte donada y otra parte del terreno con dinero que se había juntado en el festival, lo que se proponía es que los chicos tuvieran educación física de día. Entonces, ¿pero qué faltaba? Faltaban los baños para que los chicos pudieran ir de día con el profesor, guardar los elementos, lavarse, en fin. Entonces se hacen esos primeros baños con ayuda municipal. ¿Y quién ayuda a hacer esos primeros baños? En ese momento estaba don Silvano Manini, se había enfermado. Entonces transitoriamente estaba el papá de Silvina Ceballos, el famoso Monono Ceballos, que el Monono destina y ayuda para que esos baños fueran construidos. Entonces ya con esos baños se empieza la educación física ahí en ese terreno. Hasta que viene Angelos y el profesor Peirano, en momentos en que Peirano era ministro, y entonces dicen, bueno, si ustedes quieren que nosotros hagamos una escuela, esta escuela tiene que pasar a la provincia, porque el gobernador no podía hacer un edificio
para quien no era de la provincia y nosotros dependíamos de la nación, privados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Durante todo ese año, que fue el año 86, nos destinamos para donar todo eso a la provincia. Cuando todo eso durante todo el año 86 estuvo listo, entonces la única forma de pasar a la provincia era a través de una ley. Entonces el profesor Peirano en ese momento y don Alberto García Piera, que había sido el fundador, trabajan con sus contactos políticos y por supuesto que en aquellos momentos los municipios colaboraban unidos todos para que se diera. En realidad fue en momentos del radicalismo, pero también los otros contribuían, los otros no hacían contra para que esto no se dé, lo contrario, trabajaban. Don Alberto García Piera trabajó incansablemente para que operadores políticos locales y de la zona lograran un lugar de prioridad en el presupuesto provincial. Y los arquitectos Vilma Cirera y Néstor Aquilante, grandes colaboradores, diseñaron planos generales y una primera etapa que permitiría el funcionamiento de la escuela en turno mañana y tarde. Bueno, cuántos recuerdos, cuántas cosas se remueven, ¿no? Tantos sueños, en definitiva, tantos sueños. Y sueños cumplidos que permitieron que una hermosa escuela de un pueblo chico que le resolvía a los chicos del lugar la realización de su secundario, pudieran pasar a usar su edificio propio y en horarios diurnos. Claro, ¿Te acordás cómo recordando funcionaba? que funcionaba en la escuela nacional, la escuela primaria, de noche, y bueno, y con todo esto pudieron contar con su buen edificio, un hermoso edificio, hecho con mucho esfuerzo, mucha energía puesta por parte de la comunidad, de la cooperadora, la dirección de la escuela, y, bueno, y muchos docentes que también aportaron con su energía, ¿no? Sí. Y nosotros con lo técnico, desde el punto de vista técnico. Son esas cosas que uno llama una patriada. Exactamente. Y una energía, incluso poniéndose plazos, porque tenían que empezar un año lectivo en el edificio, sí. Y bueno, como todas estas cosas son largas, son difíciles, pero bueno, se llegó al punto de diseñar. Nosotros pusimos lo nuestro, pero todos participaron en el diseño, en la elaboración de un proyecto completo, un proyecto global para la escuela, que tuviera todo lo que una escuela debe tener, que las pautas las marcaba incluso la arquitectura de la provincia. Teníamos pautas, teníamos necesidades, teníamos conocimientos, faltaban los recursos. Y bueno, en ese proyecto global se decidió que había fuerzas para encarar una partecita y que pudiera funcionar en 2 turnos dentro de esa partecita. Y todos resignaban comodidad, resignaban espacio. ¿Te acordás cómo funcionaban dirección, secretaría, todo en un lugar chiquitito? Que bueno, después fue cambiando sus usos a medida que la escuela creció. Bueno, pero se logró hacer dar ese puntapié inicial con una calidad constructiva absoluta, con una participación absoluta también del personal directivo y docente que se involucraba, con la participación de otra institución del pueblo, lo que nos garantizó buenos precios, buena ejecución, porque teníamos plena libertad para estar ahí todos los días indicando todo como se tenía que hacer. Fue realmente muy agradable llegar a concretar en esos términos una obra tan deseada. Y también hay que agregar que en esta escuela había necesidades que a lo mejor no existen en las de otras localidades por la particularidad de los festivales que se desarrollaban desde la escuela misma,
que nos llevó a tener que pensar en depósitos para colchones, en cocinas especiales, en sanitarios especiales para las duchas, y que bueno, todo eso con esfuerzo, con aporte de la cooperadora, con fondos que bueno, salían de donde podían, ¿no? Bueno, contaron con un terreno excelente en cuanto a sus dimensiones y sus características topográficas, pero que también traía inconvenientes como son los desagües que se vertían a él y que era necesario que no le corresponde, que claro. no son caudal propio. Se hizo mucho, pero no se alcanzó todo. En esos buenos años hubo recursos producidos por el festival que se volcaban a la construcción de la escuela. Más un montón de cosas interesantísimas como ferias del libro que se organizaron en los últimos años, con compras de libros que enriquecían la biblioteca de la escuela, ateneos que se desarrollaban en un horario diferente al de la competencia allí en el escenario. Bueno, realmente yo no diría que esto es, aunque sean recuerdos, no es una vuelta al pasado, porque la escuela está allí, está de pie, ha crecido, tiene que seguir creciendo, el pueblo la necesita. Miembros de la cooperadora integrada por padres se comprometieron con sus hijos, con la escuela y la comunidad, en un trabajo compartido, siguiendo a sus hijos a lo largo de sus trayectos escolares. Sus objetivos eran a largo plazo. Su trabajo reflejaba su identidad. Ser un padre seguido de un buen trabajador. Bien, yo caí por azar a la escuela, porque empezó mi hijo a hacer primer año. Después la directora me invita a una reunión de padres y salgo como presidente de la cooperativa. La felicidad que tuve de estar muchos años en la cooperadora esta, y siempre decía, cuando una idea toma una fuerza muy grande, ¿no? Toma una fuerza muy grande, y está acompañada por el amor, por la voluntad, por el compromiso, es cuando esas ideas no se vencen nunca, ¿no? Siempre se llega a su meta. La verdad que me encuentro en este momento tan feliz, y si hay una persona que siempre me dijo, Reca, vos estuviste en la comisión que se hizo la escuela, ahora recién me está cayendo un poco la ficha de que realmente estuve ahí. Pero fue una cuestión de amor, no de voluntad. Así fue también como empezamos con el festival, que yo me empiezo a enterar que el festival hacía años que no funcionaba bien, que venía más o menos ahí dando algunos tumbos. Así que bueno, la directora otra vez me propone, vos también vas a trabajar en el Festival de Saldán Folclore Joven, así que me sumo también a ese lío, a ese tema. Y bueno, de ahí surgen muchísimas cosas, la comunicación con los directores, los alumnos, los maestros, la gente que trabaja, los niños, la cantidad de miles. Fueron otros tiempos, siempre se necesitó de gente voluntariosa, y por la época en que pasábamos debe ser que existía esa gente, ¿no? Existía esa gente de colaborar, es decir, desinteresadamente. Voy a ir llámame a mí, Yuyu, llámame a mí, voy yo, ¿viste? Quédate vos, ¿viste? Realmente, y bueno, los primeros pasos fueron ayudar a la escuela. Y bueno, me cuesta un montonazo porque nunca lo viví, mira vos. Yo me acuerdo de eternas reuniones con diputados y con senadores, eternas reuniones, y todo iba a consenso realmente, todo iba a un diálogo, a hablarlo de vuelta, a volver a hablarlo de vuelta. 1.000.000 de gracias a todo lo que están haciendo, todos ustedes, con respecto a esto, qué maravilloso. 1.000.000 de gracias por ese pedazo de vida que nos diste, sí, claro. Que ahora se traduce en una escuela levantada. Seguro.
Gracias, Rick. 1994. El sueño se hace realidad. En 4 aulas, dirección, secretaría y pequeña sala de profesores con sanitarios. Con fondos de la provincia y mano de obra en convenio con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, bajo la gestión de vecinos como Fernando Alves. Bueno, yo llegué a Saldán hace 25 años y bueno, me encontré con un pueblo en movimiento, digamos, que había muchas cosas que se estaban haciendo en comunidad. Y una de las primeras puertas que se abrieron para participar en la comunidad fue la cooperadora de la escuela, que en ese momento organizaba el famoso Festival de Folclore Joven. Bueno, yo vine a Saldán, acá me casé en el año 90, y bueno, como Andrea era profe del colegio, empecé a participar en la comisión del festival. En ese momento, bueno, me tocó hacer lo que le tocaba hacer a cualquier vecino. ¿Sí? Y entramos a la cooperativa, a formar parte de un consejo de administración muy diverso, bastante heterogéneo, con gente que venía de un montón de otras actividades que nunca había participado en la vida cooperativa, y realmente éramos un consejo de administración con mucho compromiso, con mucho trabajo. En esa época, digamos, la conducción de la cooperativa era, como digo, de vecinos, involucrados en la problemática del pueblo, pero sin participación de política, y que todos trabajamos de otras cosas, digamos, nunca ninguno de los miembros del Consejo de Administración de aquel entonces trabajaba de eso. No cobramos, por supuesto, sueldos, ni honorarios, ni nada que se le parezca. Íbamos a hacer trámites a la DIPA o al centro, o a la AFIP o lo que sea, y nos pagábamos nuestro propio boleto colectivo. Bueno, y para aquella época, creo que fue por el año 94, 95, la escuela secundaria había conseguido unos fondos, no sé si de la nación o de la provincia. Que eran para construir la primera etapa de la escuela, y habían pasado el carrito, que en esa época todavía en Saldán se convocaba las actividades del pueblo a través del carrito, ofreciéndole a los constructores, albañiles y gente que tuviera que vincular con la construcción para presentarse a ofrecer su mano de obra local para la construcción de la escuela, la mano de obra. Entonces, bueno, lo hablamos en la cooperativa y dijimos, bueno, ¿por qué no presentamos a la cooperativa como empresa constructora? Realizamos el estatuto. La cooperativa no es una cooperativa de agua, digamos, una cooperativa de servicios públicos. Puede prestar servicios públicos y privados de diversa índole. Puede ser gas natural, puede ser cordón cuneta, o sea, puede ser contratada por empresas públicas o privadas para desarrollar su actividad. Y bueno, como dentro del estatuto encuadraba la posibilidad de presentarnos como empresa constructora, y teníamos la estructura, digamos, legal de una cooperativa que estaba inscrita con los impuestos y con sus seguros y sus cosas al día, dijimos, bueno, vamos a hacer que la cooperativa, que es de los vecinos, que los propios vecinos de Saldán, organizados en cooperativa, digamos, le brindemos a la escuela la posibilidad de hacer su edificio al costo, o sea, que lo que costara la mano de obra no interviniera, digamos, la ganancia de una empresa o de un constructor que iba a ganar dinero con la construcción de la escuela, sino que la cooperativa iba a aportar su estructura para construir la escuela a costo, sin ningún fin de lucro. Y bueno, presentamos nuestra propuesta económica, por supuesto, como nosotros no teníamos, digamos, ese plus de ganancia que cualquier empresario o constructor hubiera puesto su trabajo, era obviamente 30% o 40% más barato que el resto de la oferta, con la cual salimos seleccionados. Nosotros lo único que teníamos era una limitación, digamos, siempre esas obras se hacen por certificación de obra, es decir, uno comienza una etapa de la obra, al cabo de esa etapa uno la finaliza, la gente que nos contrata, en este caso la escuela, controla que esa etapa hubiera estado finalizada, y ahí se paga ese certificado de obra y se comienza el que sigue. Nosotros teníamos la limitación de que no contamos con dinero, digamos, de la cooperativa para construir la primera etapa, con lo cual tendríamos que haber, digamos, sacado dinero de otras cuentas de la cooperativa para aportar ahí, y obviamente eso no se podía hacer porque la cooperativa prestaba servicio de agua y el dinero que manejaba era un dinero propio de la recaudación del agua, y nosotros no podíamos sacar, digamos, plata de ahí para poner en la escuela. Entonces le propusimos a la escuela hacer un sistema de certificados adelantados. De esa manera nosotros pudimos hacer todas las etapas de obra con fondos propios de la cooperadora, sin tener que sacar dinero de la cooperativa para construir. Digamos, el gran hacedor de ese grupo de trabajo fue don Santillán, que en ese momento ya estaba retirado de su actividad como constructor, pero tenía un manejo de la obra, un manejo de personal de muchos años de experiencia, aparte un vecino de una familia también comprometida con
el pueblo y con las instituciones, así que él iba con su bastón todas las mañanas y andaba midiendo ahí y corrigiendo todo lo que se iba haciendo, así que fue una obra que se hizo en bastante poco tiempo dentro de las limitaciones que teníamos, pero y feliz de que esa escuela esté hoy cumpliendo 50 años porque bueno, forma parte de la vida de nuestra familia en el pueblo y bueno, estamos muy contentos por eso, así que un muy feliz cumpleaños a la escuela José María. Aquí todos pusieron entusiasmo, tiempo, trabajo compartido, sin distinción, padres, alumnos, docentes, familias completas, y un gran vecino acompañaba en la dirección técnica, don Antonio Santillán. Comerciantes comprometidos no dudaban en brindar su ayuda. Así fue que en 1995, la inauguración de aquel pequeño espacio, que ya era el propio, permitió el inicio de clases en la nueva casa. La población escolar fue creciendo y la demanda de infraestructura también, y al incorporarse el servicio PAICOR, la necesidad de cocina y un salón subdividido para ser utilizado como comedor y aula. Así también la construcción de duchas y depósito de colchones para alojar a los participantes del festival. Las relaciones con otras instituciones creaban lazos con la comunidad. Formado en 1995, el primer cuerpo de bomberos voluntarios, por iniciativa de Gustavo García, cedió un extremo de su predio y en el año 2000 se inició la construcción del cuartel. El año 2001 marca un antes y un después en el IPEM 193. Llega a su término la gestión de la profesora Susana Baudraco, que asume por concurso al cargo de inspectora y le suceden las directoras Miriam Poletti y Alejandra Garabano. Simultáneamente, la escuela cede la organización del festival, perdiéndose el eje orientador del proyecto educativo institucional. El vacío provocado por la competencia folclórica dio paso a la búsqueda de un eje aglutinante en los proyectos institucionales. A través de una consulta a los alumnos se decide recrear un espacio para informar a los alumnos, padres y a la comunidad de Saldán las ofertas educativas, las posibles salidas laborales. Progresivamente se inicia una muestra de logros de las distintas asignaturas y áreas. Para nosotros el festival estaba buenísimo, además de que lo hacía la escuela, pero aprovechamos el festival para que los chicos, nosotros en ese momento, nuestra especialidad era turismo, transporte, hotelería y turismo. Y convengamos que en Saldán no es una zona turística. Entonces lo que los chicos hicieron, junto con nosotros, o sea, ya te digo, nosotros los guiábamos. Mientras el festival lo hicimos, estuvo bueno porque los chicos exponían sobre la especialidad. La escuela salía de su ámbito para que el pueblo vea lo que en la escuela se hacía. Porque convengamos que, a ver, es muy difícil que alguien que no tiene un hijo en la escuela venga a ver qué hacen la gente de la escuela. Entonces para nosotros era muy importante. Cuando dejamos de hacer el festival, con las profes de la especialidad dijimos, bueno, esto hay que seguirlo, salir, que el vecino entre a la escuela, porque ya no podíamos salir nosotros. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos este año que ya no tenemos el festival? Entonces en ese momento yo daba turismo en sexto año. Entonces le planteé a los chicos qué evento podíamos hacer para reemplazar a lo que hacíamos en el festival desde la especialidad. Se tiraron muchas ideas y de ahí surge esto de ¿por qué no ser nosotros quienes invitemos a las otras escuelas y que sea un lugar de encuentro donde todo aquel chico y padre de esos chicos que tenían que al año siguiente elegir una especialidad pudieran ver cuál era la oferta académica de la zona? Un festival que dejó de ser eje del proyecto educativo, pero que un exalumno, hoy intendente municipal, continúa junto a su secretaria, también exalumna coordinadora de este evento que hoy añora. Bueno, yo la verdad como alumno no he sido un gran alumno, pero en aquella época yo más trabajaba que lo que estudiaba, teníamos la panadería y
Vi con mucho agrado que yo había pensado, yo no sabía que la municipalidad era, recién me acabo de enterar por ustedes, que la municipalidad había sido la creadora del Instituto Secundario José María Paz. Yo pensé que había sido una iniciativa de algunos vecinos, como ser Olga Estasicín, Lidia y Aldo. Yo pensé que por ahí venía la cosa. Pero bueno, me parece bárbaro que ustedes hagan la historia y que Saldán recupere su historia tal cual es. Y yo acá de este lado del mostrador como intendente, y bueno, estoy haciendo bastantes cosas para la educación. Primero, con una casa de la cultura que nunca existió en Saldán, nada, ni siquiera parecido. Hemos tenido que tomar la iniciativa para hacer salitas de 3 y de 4, donde era la guardería de Campanita, que teníamos 22 alumnitos, y resulta que hoy tenemos 150. Y lo hemos hecho solamente municipal, porque hace 3 años que no recibimos ningún aporte ni de la provincia para los docentes, absolutamente nada. Es solamente municipal y contamos con 153 chicos. Lo que ha pasado también es que estoy gestionando desde el año 2006 la escuela primaria en el Portón de Piedra, donde tenemos el lugar y todo. Y bueno, papelito tras papelito, casualmente, como les comenté a ustedes recién, justo ahora me tengo que ir a firmar ya un convenio con la provincia por el tema de la escuela. Recen para que me vaya. Bueno, los recuerdos más importantes que tengo es mi paso por el secundario. Bueno, el festival, obviamente, y guardo mucha amistad con mis compañeros, y con algunos docentes que tuve en su momento, y bueno, creo que son los recuerdos más gratos. Pude entrar a trabajar aquí en su momento a la municipalidad, van a ser 20 años que estoy. Los elementos que me dio el secundario y aparte uno se ha ido formando en el camino, se pueden lograr, y tengo compañeros que son ingenieros, que trabajan muy bien, son empleados en algunas y docentes algunos otros, así que creo que nuestro paso fue muy importante en el secundario. Bueno, el festival, todavía tengo conocidos que hice de otras escuelas y nos vemos y todavía mantenemos mucho contacto. La experiencia, creo que el que lo vivió es el único que puede hablar del festival. Vivir esa experiencia, confraternizar sin duda creó esos lazos después con los que nos encontramos diariamente, ¿no? Todo exigía mucho esfuerzo, pero se compensaba con crecimiento y trabajo compartido, que estimulaba. No obstante ello, se sucedían hechos que requerían de gestiones que orientaron las relaciones y acciones. En aquella área estuvieron quienes concursaron para abordarlas: la profesora María de los Ángeles Case como directora y la profesora Ana María Alicio como vicedirectora, más tarde directora suplente hasta mayo del 2013. Cuando entré a Saldán, eran las 5:30 de la tarde, yo venía parada en el ómnibus de Argüello y dije, voy a demostrar que yo me podía recibir, que podía terminar mi carrera de profesora de historia y que iba a poder dar clase. Ese día que yo entré a Saldán fue muy importante. Y luego la elegí en la escuela sucesivamente, en varias oportunidades que tuve así decisiones importantes. La elegí porque tenía un grupo de compañeras muy buenas con las que había creado un vínculo así especial. Y
el concurso y le dijeron, mire señora, después de haberme dicho todos los errores, todo lo malo que he hecho en mi examen, le voy a decir lo bueno ahora. Me gusta, me agrada la visión que usted tiene de la escuela, así que señora va a poder elegir una escuela. Yo salí y en la lista estaban las escuelas, estaba Saldam en el turno mañana y Dumesnil en el turno. Y Saldam, yo ya trabajaba en Saldam. Entonces pensé, cualquiera de los dos comenzar a mis raíces. Y dije, si yo trabajé tantos años en Saldam, ¿por qué no voy a ir si yo la quiero? Y sería bueno que me jubilara en Saldam. Entonces, mientras caminaba a firmar el mandato, dije... Los logros de la escuela y el aporte que hizo a la comunidad no hubieran sido posible sin personas que pusieron todo para mejorar las condiciones de aprendizaje, sus hijos y de todos los jóvenes de Saldán. Nada se hubiera concretado si aquellos primeros hombres y mujeres no hubieran fundado un sueño. En el cumpleaños de la escuela estamos todos como animados, por lo menos los que nos sentimos parte de esta institución. En mi caso, como madre de alumnos que se formaron en ella, me emociona estar en esta celebración, porque me siento parte. Alguna vez fui convocada, invitada por un docente, un directivo, a formar parte de la cooperadora escolar. En ese tiempo pude experimentar que hay que atender el mantenimiento del edificio, que hay que saber cuántas y cuáles son las necesidades en general. Y tuve oportunidad de compartir casi día a día lo que es el proceso educativo. Creo que por haberme comprometido, me siento parte de este lugar, nuestro IPEM. Hoy estamos todos, los docentes, los alumnos, los actuales y los que lo fueron, y cada una de sus familias. Yo creo que si cada uno cumple su rol y hace un buen trabajo de lo que le corresponde, en el lugar que le corresponde, el resultado es ideal. De esa manera las cuentas cierran, y cierran bien, porque está incluida la presencia de todos. Para mí es un honor, un placer haber participado. Creo que colaborar, lo dije muchas veces, que colaborar no tiene un importe, que el colaborar es voluntad, es voluntario, pero muy necesario, muy necesario. Tuve el placer de hacerlo y en ese tiempo aprender mucho de algunas personas. Mi papá creo que fue una persona que se dedicó fundamentalmente a los demás. Creo que es un ejemplo a seguir que muchos de los dirigentes actuales deberían hacer. Para él lo más importante era el bien común, tratar de ser útil a la gente y vivía para eso. Él trabajó mucho para el colegio, su lucha por el colegio fue importante, quiso que los chicos de Saldán no tuvieran que irse de Saldán, que se quedaran, que pudieran estudiar en donde habían nacido. Y bueno, creo que era muy importante para él todo eso. Para Saldán, para él fue su vida, y bueno, creo que dejar este colegio era una de las misiones más linda que él quería. Mi papá se dedicaba fundamentalmente, en casa siempre se habló y se vivió
que el objetivo fundamental eran los demás, la gente, su gente. Él tenía valores muy importantes, el altruismo de mi papá estaba por sobre todo y él tenía como prioridad su trabajo, la gente y bueno, y su familia, por cierto. Creo que fue muy importante en su vida ese eje, ¿no? El trabajo, la familia y la comunidad. De cualquier forma, yo creo que más allá de todo lo que él hizo, no lo hizo solo, lo hizo con un grupo de gente. Él siempre tenía trabajaba con equipos y que lo apoyaban mucho, y creo que lo más importante fue lo que hicieron los demás, que fue mantener este colegio, porque sin los demás no hubiera sido factible. O sea, la existencia de este colegio hoy es gracias a esa iniciativa de un grupo de amigos y de gente del pueblo, entre los cuales estaba mi papá, más lo que hicieron los demás, que fue llegar hasta este colegio que es hoy, que es esta realidad, ¿no? Pero aquellas manos que se abrazaron para realizar el sueño nos señalaron el camino para continuarlo. ¿Quiénes brindarán las suyas para continuar una escuela que aún no se terminó? ¿Quién continuará ese festival que a todo un pueblo dio identidad? Esta tarea no tiene un solo destinatario. En esto estamos todos, quienes hoy dirigen la escuela, la directora Susana Giojalas y la vicedirectora licenciada María Nieto, quienes gobiernan esta comunidad, y todos quienes con ellas anhelamos mejor educación. Tiene que empieza diciendo un feliz cumpleaños para la escuela en sus 50 años, pero además pensar en un cumpleaños significa que hubo una trayectoria de vida. Es más que 50 años, acá pasaron muchísimas cosas. Cuando yo entré en esta escuela fue mi segunda experiencia en la educación y realmente empecé a quererla y por eso no me fui más. Todas las horas que tenía en las otras instituciones las pasé a esta y acá me quedé. ¿Y será que fue mi destino estar en este momento dirigiendo la escuela? En el cual me parece agradable, me gusta el lugar en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas, acompañar a la gente, aprender todos los días, porque aprendo de mis compañeros de trabajo, de los alumnos, de los papás y de todos los que se acercan acá a la escuela. Todos los días creo que se viven experiencias diferentes. Algunas que son agradables, que uno se va diciendo, bueno, este es un buen día. Y otras que nos dejan con los brazos caídos y pensando de que al día siguiente vamos a tener que enfrentar cosas más duras. Pero bueno, creo que en los lugares que uno ocupa trata de hacer lo mejor, lo posible en todo. Y tratar de que esta institución no se caiga y pueda cumplir 50 años más. Simplemente feliz cumpleaños, se lo merece la escuela. Y que así pueda ser de acá mucho tiempo más y que el que ocupe este lugar también lo sienta, porque hay que sentirlo para estar acá. Nada más. No sé, fíjate. Así podremos afirmar que la fundación de un sueño se sostiene en la fuerza de las manos que se animaron a abrazarse para realizarlo.